En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar en la palabra de Dios en la primera lectura del día. Viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, del versículo 1 al 20. Vamos a ver la conversión de Saulo y el comienzo de la acción evangelizadora ya como Pablo. Recuerden, queridos hermanos, que todos hemos sido salvados y rescatados por nuestro Señor Jesucristo para evangelizar y para extender el reino de Dios. En los versículos 1 y 2 observamos a Saulo todavía amenazando y siguiendo hasta la muerte a los seguidores de Jesús, a los seguidores del camino. Esa era su tarea. Era lo que tenía previsto y era su plan de vida. Pero Saulo nunca imaginó la misión que Dios tenía preparada para él. Demos lectura del versículo 3 al 5. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí, queridos hermanos, es donde se da el encuentro. Saulo, en el piso, cegado por el resplandor de la luz que lo envolvió, solamente oyó la voz: Saulo, Saulo. En la Biblia, cuando se le llama por nombre 2 veces a una persona, es que se requiere su total atención. Es un requerimiento enfático. Eso es lo que implica la repetición del nombre. Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Noten que no le dice el representante de a quienes persiguen, sino a quien tú persigues. Es decir, que cuando tenemos persecuciones o nosotros perseguimos a cualquiera de nuestros hermanos por causa de Cristo, sepan que es al mismo Jesucristo a quien se persigue. El versículo 6 nos dice: levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Nuestro dulcísimo Salvador le dice a Saulo: levántate, levántate. Y después le da una instrucción. Entra a la ciudad a donde ibas a perseguir, a donde ibas a matar, a donde ibas a hacer daño, y espera que te digamos qué hacer. Vemos en los siguientes versículos que los hombres que acompañaban a Saulo estaban mudos de asombro, porque escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Saulo no podía ver, y lo llevaron de la mano hasta Damasco, quedándose sin comer ni beber 3 días. Según la ley judía, mis hermanos, una vez que algo se ha hecho 3 veces, es considerado como permanente. Por lo tanto, el número 3 representa permanencia y estabilidad, representa integración. Imaginen esos 3 días de confusión, de introspección, de reflexión y de profunda oración, porque vamos a ver más adelante en el versículo 10 cómo nuestro amado Jesús le dice a Ananías que Saulo está orando. Estos 3 días preparan y reparan la mente y el corazón de Saulo en espera de que le digan qué hacer. Notamos en el versículo 10 la respuesta que el discípulo Ananías le da al Señor cuando se le aparece. Notamos que este sí es un discípulo. Y aquí le dice: aquí estoy, Señor. Ojalá, queridos hermanos, que esta sea siempre nuestra respuesta a las inspiraciones que Jesús nos infunde en nuestro corazón y que nos muestra en nuestra vida. Que siempre digamos: aquí estoy, Señor. Y que seamos obedientes también como Ananías, que a pesar de lo que ha oído de Saulo, cumple lo que se le ha pedido.
Cuando Ananías le refiere a nuestro Señor Jesucristo las acciones de Pablo, aquí todavía como Saulo, contra los fieles que perseguía, en los versículos 13 y 14, es maravillosa la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da en el versículo 15. Dice: pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Vean qué hermoso, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le dice: no te preocupes, Ananías, no importa, tú ve y haz lo que te pido, porque yo ya lo he escogido. Sabemos, amados hermanos, que Dios siempre ocupa todo lo que hemos vivido, nuestras habilidades adquiridas, nuestra formación e incluso nuestras limitaciones, tal como lo hizo con Saulo, porque ciertamente él ya tenía una formación como fariseo y había estudiado incluso a los pies de Gamaliel, que era un rabino y maestro rabínico de los más respetados de su tiempo. El versículo 16 dice: yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Imaginen la entrega, la conversión y el amor de San Pablo, que a pesar de que nuestro Señor le muestra los padecimientos que vivirá, emprende la misión inmediatamente. En el versículo 17 leemos y vemos el cumplimiento de la breve pero importantísima misión de Ananías. Nos dice el versículo 17. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso, queridos hermanos, es ver cómo se ocupa por última vez el nombre de Saulo. Y en cuanto queda lleno, pleno del Espíritu Santo, se confirma el cambio absoluto de vida de este hombre. Y empieza una nueva etapa, su etapa más productiva, la etapa más importante de su vida, que marcará la historia. En el versículo 18 y 19 se refiere que al instante recobró la vista, se levantó y lo bautizaron. Hasta después comió para recuperar fuerzas. Se quedó en Damasco con los discípulos de esa ciudad. Los que antes eran sus perseguidos, ahora los ve y los siente como hermanos, se arropa en ellos. Y el versículo 20 dice: y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Por cierto, queridos hermanos, Saulo es de origen hebreo, el nombre de Saulo. Venía de un verbo en pasado que quiere decir pedir o desear, por lo que su significado es aquel que ha sido pedido por Dios. Y Pablo viene del latín, que significa poco, pequeño o hombre de humildad. Queridos hermanos, ojalá que todos nosotros vivamos nuestra conversión y que salgamos como lo hizo San Pablo, a predicar valientemente a Jesucristo a toda criatura, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Quiero terminar esta reflexión pidiendo la intercesión a San José Obrero, patrono de la iglesia que celebramos hoy también, para que Él nos ayude a cumplir nuestro trabajo, a obtener un trabajo también, si es que no lo tenemos, en donde podamos santificarnos, bendecir y extender el reino de Dios. Amén. Soy Gabriel Vital, un laico comprometido con la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.